¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva charla de Pedagogía Flow. Hoy tenemos un título súper especial que es Educación que transforma la realidad, porque realmente nuestra tarea como educadores es muy trascendente y tenemos esta posibilidad de transformar la realidad nuestra, de nuestros alumnos, de la sociedad, un trabajo realmente de largo y gran alcance. Así que vamos a ver cómo es esto que podemos transformar nuestra educación para transformar la realidad. Bien, el día de hoy tenemos 3 puntos. El primero, sí, estoy un poco lejos, voy a acercar. Tenemos 3 puntos. El primero de ellos es una palabra que para algunos quizás sea conocida y para otros no, que es un concepto que se usa mucho en la educación y es el concepto de praxis. El concepto de praxis tiene que ver con la relación existente entre la teoría y la práctica. Como esa pregunta que dice ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, la teoría o la práctica? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es primero, la teoría o la práctica? Bueno, si pensamos que primero está la teoría, primero podemos pensar que hay un libro escrito acerca de cada problema que queremos resolver. Y si primero pensamos que está la práctica, pensamos que primero está el problema. Pero ¿qué sucede con aquellas situaciones que nosotros queremos resolver, es decir, en la práctica, pero de las cuales no tenemos nada escrito? ¿Sí? O sea, ¿qué pasa cuando yo en la práctica tengo que resolver un problema y en la teoría no tengo nada, no tengo ningún libro que lo solucione? Bueno, entonces tengo que trabajar con mi experiencia, con la manera en que yo pude resolver ese problema y escribir teoría sobre esta cuestión. Entonces eso genera teoría de la práctica que nosotros tenemos y eso vuelve a generar una nueva práctica. Entonces la idea es que acá de todas las prácticas que surjan de las problemáticas, de los temas que tenemos que resolver para enseñarle a nuestros educandos, vamos a tener diferentes prácticas que generen nuevas teorías que a la vez van a ponerse en juego en nuevas prácticas. Entonces este es un continuum constante y la praxis tiene que ver con teoría y práctica. Por eso entendemos que la pedagogía Flow, este libro que estamos escribiendo y la pedagogía que ponemos en práctica acá en nuestro espacio, no es un libro de receta, no es un paso a paso para seguir o un libro donde podés encontrar la solución específica al problema que se te plantee, porque en la educación se presentan muchos problemas, pero también nosotros como educadores que transforman la realidad podemos ser educadores que traen soluciones, como hemos visto en algún otro video, y también entender que con la experiencia de todos y el aporte en equipo, esto de trabajar en equipo es fundamental y esto de poder relacionarnos y compartir con otros es fundamental porque adquirimos esa experiencia de la práctica del otro y juntos podemos hacer algo mejor. Bien, la praxis también tiene que ver con otra tensión entre dos términos, entre la reflexión y la acción. Esto lo vas a identificar claramente si sos una persona que constantemente está reflexionando, que tiene más facilidad para pensar, tenés así como un diálogo con vos mismo, hablar, dale Mati, lo estás haciendo bien, bueno, ese tipo de personas más reflexivos, o hay personas que son más de la acción, hacer constantemente. Bueno, la praxis es un interjuego entre los dos conceptos, entre la reflexión y la acción. Y tiene que ver con que cuando nosotros estamos accionando, está bien, pero cuando terminamos de accionar tiene que haber un tiempo para la reflexión posterior. Entonces, en el encuentro, en la clase, en el ambiente de enseñanza, en el momento que estamos enseñando, accionamos, pero cuando terminamos de hacerlo, también tiene que haber un tiempo para la reflexión, para pensar, repensar cómo lo estamos haciendo. Por eso nos parece fundamental estos momentos de encuentro, de intercambio, porque seguramente vos que estás escuchando sos un educador, una educadora, si sos mamá, si sos papá, estás educando y bueno, también si sos docente, si es tu profesión, si a eso te dedicas, somos educadores y necesitamos siempre frenar en algún punto y reflexionar a ver cómo estamos ejerciendo esa práctica, observar qué resultados está dando, hacernos preguntas, preguntarnos a ver qué frutos estoy obteniendo de esta educación o cómo se está sintiendo mi hijo o mi alumno, el educando, como nosotros le llamamos. Entonces es necesario parar y reflexionar, hacernos preguntas y sobre eso construir soluciones para poder seguir con la práctica, con la praxis. Muy bien, y otro punto importante dentro de la praxis es pensar cuál es el propósito de lo que nosotros estamos haciendo. Y algo muy interesante y muy desafiante que podemos lograr es que el propósito no sea solamente del educador, sino también del educando. Cuando podés compartir con tu educando cuál es el propósito por el cual estás haciendo, cuando podés estar unido en propósito, entonces estás más cerca de la transformación.
Obviamente que esto es muy hermoso, muy lindo decirlo, pero en la práctica es mucho más difícil. Pero te desafiamos a que puedas encontrar el propósito de lo que estás haciendo, querido educador, y que puedas hacerlo con tu educando, compartir el propósito de lo que estás haciendo. ¿Están aprendiendo música? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Están aprendiendo matemática? ¿Para qué les va a servir? ¿Están haciendo teatro o lo que fuera? ¿Para qué les va a servir? En cualquier área de especificidad que vos enseñes, que vos a la vez vas a estar aprendiendo, es importante saber cuál es el propósito, pero compartir el propósito con el educando. Eso te lleva a una mayor transformación. Entonces el concepto de praxis tiene que ver con la relación entre teoría y práctica, el concepto de praxis tiene que ver con la relación entre la reflexión y la acción y tiene que ver con estar unidos en un propósito. A veces los educadores somos los que conocen el propósito, pero no lo compartimos con los educandos y eso no nos permite transmitirlo de la mejor manera. Y cuando hablamos de propósito tiene que ver con poder tener la mirada un poco más allá. Entender que no estamos enseñando solamente a sumar, en el caso, por ejemplo, si estás haciendo la tarea junto con tus hijos, o aprender la escala musical. Es como eso sería mirando muy acá lo que estamos enseñando, sino entender que eso que estamos enseñando y cómo lo estamos enseñando nos puede llevar más allá. Por ejemplo, aprender la escala, después con esas notas vos podés componer tus canciones, podés aprender a expresarte a través de esas 7, 8 notas de la escala. Entonces no estamos solamente enseñando una escala, sino que estamos enseñando a componer, a que el educando, hijo, alumno, pueda ser un compositor, pueda expresarse a través de la música de esa manera. O realmente si está haciendo sumas, si estamos haciendo cuentas, por ejemplo, para el ejemplo de matemática, entender que no es solamente eso, sino mirar más allá. Capaz que estás formando a un futuro contador, alguien que se dedique a los números, a un empresario, no sé, mirar más allá y entender que lo que aprendemos también es para transformar la realidad donde estamos, que tiene que ver más allá de conceptos, sino que lo que mejor podemos enseñar es justamente a esto, a reflexionar, a poder tener otra mirada de la realidad, a poder ver la realidad y poder hacer nuestro propio juicio de la realidad, nuestra propia mirada de lo que estamos viviendo. Realmente no enseñar estructuras así de esa manera, sino que enseñar a pensar y a poder de esa manera, en el lugar donde estemos, traer nuestra mirada de las cosas y de esa manera transformamos la realidad. Cuando no es que tenemos 10 alumnos y a los 10 le estamos enseñando lo mismo, sino que cada uno va a aprender de manera distinta y cada uno va a adquirir eso de una manera especial porque todos somos distintos y entonces en esa mirada tan particular que cada uno haga de la realidad, después en el lugar donde esté puede transformar la realidad siendo también sí mismo. Eso nosotros hacemos mucho énfasis en esto y esto se cruza con el concepto de libertad que también hemos charlado en otros de los videos. Esta libertad para ser uno mismo, para pensar como uno mismo y para darle soluciones a lo que se nos plantean, soluciones únicas, particulares. Y cuando educamos ese tipo de personas libres, capaces de pensar, de reflexionar, de tomar el conocimiento y utilizarlo de manera creativa, de dar soluciones, de esa manera después esa persona transforma la realidad después en el lugar donde se mueve. La transformación de la realidad se genera siempre desde adentro hacia afuera. En lo que yo fui transformado, lo que pude cambiar en mí mismo, asumiendo, como hablamos otros días, que yo también puedo ser parte del problema, entonces puedo transformar desde adentro hacia afuera. Muchas veces queremos transformar el entorno cuando lo que tenemos que transformar no somos nosotros mismos. Entonces es importante cuando vos ves que a veces lo que había que transformar era tu percepción de las cosas y que el exterior estaba bien. Así que eso es un punto importante también. Entonces bueno, el primer punto de transformar la realidad tiene que ver con esta praxis que te venimos diciendo. El segundo punto que vamos a hablar de transformar la realidad tiene que ver con jugar para transformar. Y recordá que jugar es uno de los 3 pilares de la pedagogía Flow: el juego, la creatividad y la libertad. El juego tiene un montón de propiedades, pero lo que vamos a trabajar hoy es que te permite transformar la realidad. ¿Y cómo es que el juego permite transformar la realidad? Bueno, esto es posible porque el juego permite pasar de la pasividad a la actividad. Esto es esencial. Vivimos en una generación, en un tiempo en el cual, siendo post-pandémicos, hubo mucho espacio, mucho tiempo, muchas situaciones que se dieron solamente en la pasividad. Y el juego te permite pasar de la pasividad a la actividad.
Para aprender nosotros no podemos ser pasivos, para aprender necesitamos ser sujetos activos. Y entonces, cuando nosotros nos transformamos en sujeto activo, se genera un desequilibrio cognitivo que nos permite aprender. Pero en la pasividad total no se puede aprender. Cuando nuestros educandos están ahí por el piso, todos tirados, todos desanimados, no se puede aprender. Cuando nosotros como educadores estamos en un mal momento, estamos desanimados, estamos sin ganas, estamos frustrados, tampoco podemos enseñar y tampoco podemos aprender. Entonces es necesario pasar de la pasividad a la actividad. Y el juego es un elemento primordial para lograr esto. Exacto, y además el juego nos permite transformar primero nuestra realidad, porque como decía Mati, muchas veces los chicos vienen con situaciones que están viviendo, que capaz que los tienen un poco desanimados, no se sienten del todo bien, y nos pasa a veces cuando entran al salón capaz que con ese ánimo, con ese sentir, pero a través del juego podemos hacer que el niño, por ahí, hablando de niños en este caso, que por ahí son muchos los que se mueven acá en el espacio, que ese niño transforme la realidad, la percepción de lo que estaba viviendo, cómo se sentía a través de un juego, a través de la risa, a través de romper el hielo con un juego. Se puede cambiar el ambiente, la realidad que estábamos viviendo en ese momento, incluso nosotros también. Cuando nos ponemos a jugar, podemos romper el hielo, podemos relajarnos, podemos disfrutar y entramos en el juego. También esto del juego transforma la realidad porque nos permite crear también nuevos mundos a través de la creatividad. Cuando volamos con la imaginación a través de un juego de roles entre muñecos, entre peluches, cualquier tipo de juego nos permite esto, como crear nuevos mundos, poder volar con la imaginación, y esto también transforma la realidad. Nos permite transformar el ambiente que estaba y de repente estamos en otro mundo, en un mundo del juego, en un mundo de risa, en un mundo muy creativo que nació del aporte que hizo el educador y también el educado. Y leyendo una frase de una novela muy conocida, un clásico de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, en un fragmento, está situada en una guerra civil y en un momento se acerca uno de los capitanes, que son estas personas con autoridad, le pregunta al otro cómo viene la guerra y el otro le dice: todo normal, mi coronel. Y acá Gabriel García Márquez expresa de una forma genial y dice: y la normalidad era lo más espantoso de aquella guerra infinita, que nunca pasaba nada. Y él lo dice de una forma hermosa, muy poética, pero tiene que ver con esto, con que muchas veces la normalidad, el hecho de que no pase nada dentro de nuestro ambiente de enseñanza, es un catalizador para todo lo peor, ¿no? Para la frustración, para el desencanto, para la desilusión. Tiene que pasar algo dentro de nuestro ambiente de enseñanza, algo que no esté previsto, algo que no se esperaba, algo totalmente repentino y sorpresivo. Cuando nuestros educandos están con esa sensación, como diciendo: uy, a ver qué va a pasar, algo va a pasar en esta clase porque siempre pasa algo en este ambiente de enseñanza, eso es lo mejor que puede suceder en nuestro ambiente de enseñanza. Entonces el desafío en educadores que transforman la realidad tiene que ver con que pase algo, con pasar de la pasividad a la actividad. Y jugar para transformar tiene que ver con esto, con que algo va a pasar. El juego siempre permite que algo nuevo pase y lo mejor es que a veces no sabemos qué es lo que va a pasar. Hoy estábamos acá en Flow y bueno, surgió una carrera con estrellas porque uno de los elementos que queríamos usar eran las estrellas, pero no sabíamos bien para qué lo íbamos a usar. Y bueno, a Caro se le ocurrió ir poniéndolas en camino en el salón y los chicos empezaron a correr sobre algo que nosotros esperábamos que caminaran y surgió una carrera y empezaron a correr los peluches. ¿Y por qué es importante esto? Porque un elemento que permite el pasaje de la pasividad a la actividad, además del juego, es la imaginación. La imaginación es la habilidad que nos permite pasar de lo que no era a lo que es, de lo que todavía no se veía a lo que se ve, de la pasividad a la actividad. Es genial cuando podemos trabajar con la imaginación. Exacto. ¿Repasamos los puntos entonces? Bien, vamos a repasar los puntos. En primer lugar, para ser un educador que transforma la realidad, trabajamos con la praxis. La praxis nos permite trabajar con la reflexión y con la acción, con la teoría y con la práctica. Y nos ayuda a unirnos en propósito. El propósito no lo conoce solamente el educador, también le es conocido al educando. Cuando compartimos esto podemos aprovechar el concepto de praxis. En segundo lugar, trabajamos el punto de jugar para transformar. Transformar a través del juego quiere decir pasar de la pasividad a la actividad. Esto es posible, el pasaje de la pasividad a la actividad, a través del juego y también a través de la imaginación.
Y lo más terrible que nos puede pasar dentro de nuestro ambiente de enseñanza es que no pase nada. Eso es lo peor que puede pasar, no que pase algo, que no pase nada. Lo mejor que puede pasar es que pase algo y trabajar de manera que eso suceda. Y el tercer punto, el último que vamos a hablar hoy, educadores que transforman la realidad, tiene que ver con que lo que puede pasar en nuestro ambiente de enseñanza puede ser también el desorden. Y acá si sos una persona muy estructurada, muy organizada, que te gusta tener todos los libros en su lugar, todo en orden alfabético, todo bien ordenado, a veces necesitamos desarmar un poco las estructuras. La pregunta es, ¿qué vale la pena tener ordenado y en qué aspectos vale la pena desordenar un poquito? Y bueno, hace poco tiempo conocimos una canción de un grupo hermoso, súper recomendable, que se llama Canticuénticos, y iba ponía un poco en tela de juicio una frase que nosotros cantamos muchas veces cuando ordenamos los juguetes, ¿no? Decimos a guardar cada cosa en su lugar. Y la canción es como recontra suelta y dice todo lo opuesto, dice, hey, vamos a jugar, que no quede nada en su lugar. Y esta canción nos hizo pensar, ¿qué cosas vale la pena mantenerlas ordenadas? Porque no podemos desordenar todo, ¿verdad? ¿Qué cosas vale la pena mantenerlas ordenadas? Son estructuras que sirven. Pero ¿qué otras cosas valdría la pena desordenarlas un poquito? Porque por el hecho de estar tan ordenadas, afectan a nuestra forma de pensar. Son tan rígidas que no permiten ningún tipo de flexibilidad. Eso tiene que ver justamente con esto, con ser flexibles, con poder tomar también los aportes de los niños, de los educandos, cuando tienen ganas de hacer las cosas capaz de una manera que capaz que no era la que nosotros habíamos pensado, por poner un ejemplo, pero cuando damos esa libertad y lo tomamos del lado que lo quiere tomar nuestro alumno, nuestro hijo, entonces con ese aporte se enriquece y se desordena capaz lo que nosotros habíamos pensado, pero surge algo nuevo, algo distinto, algo que transforma nuestra clase o lo que estamos queriendo enseñar. Entonces qué importante es ser flexibles y poder tomar y estar dispuestos a romper con el orden de lo que teníamos pensado cuando estamos hablando de docentes, quizás que tienen una clase, una planificación, saber en qué momento romper con ese orden para poder tomar algo que está sucediendo en el momento y poder utilizarlo para la enseñanza. Y un concepto que se utiliza mucho en este tiempo es el concepto de la caña de bambú, que es algo que a mí me permite ser flexible, pero a la vez cuando yo lo muevo no se quiebra. A veces nuestras estructuras son tan rígidas, son tan obsoletas y están ahí como ya carcomidas por el óxido, ¿no? Que cuando yo la quiero mover un poquito se quiebra. Entonces el concepto de la caña de bambú tiene que ver con algo que yo puedo mover y que es flexible, pero que cuando yo lo muevo no se quiebra. Entonces a veces necesitamos romper con ciertos patrones de que bueno, que la enseñanza tiene que ser de esta manera, sentado de esta manera, escribir de esta manera y no, pensar que hay tantas maneras en las que podemos aprender y enseñar, hay tantas maneras como tantas personas, porque cada uno tiene una manera particular de aprender y también de enseñar. Entonces, con esos aportes que cada uno haga, poder ser flexibles en poder absorber y ser como esas esponjas que absorben lo que el otro te está aportando y esa flexibilidad de poder movernos hacia otro lado si es necesario, nos va a permitir realmente tener una educación que transforma la realidad, que nos transforma a nosotros también y estamos formando personas que después también van a transformar a los lugares donde vayan. Bien, repasamos los 3 puntos. Entonces, para ser un educador que transforma la realidad, primero necesitamos aprender el concepto de praxis para reflexionar y accionar, para pasar de la teoría a la práctica. El segundo punto tenía que ver con jugar para transformar. Cómo pasar de la pasividad a la actividad, a través del juego y a través de la imaginación. Y el tercer punto tiene que ver con el orden y el desorden. ¿Qué cuestiones valen la pena mantenerse en orden, pero qué puntos necesito empezar a desordenar para que algo nuevo suceda en mi ambiente de enseñanza? Nos gustaría poder saber qué opinás sobre todo esto, qué sentís, qué percepción tenés de todo lo que estamos charlando. Si querés dejarnos tu comentario o comentar ahora en este momento, sí, vamos a subir el video, lo vamos a dejar en Instagram y también les contamos que habilitamos nuestro canal de YouTube. Así que a partir de esta semana van a poder estar viendo estos videos en YouTube, también compartiéndolo. Estamos compartiendo paso por paso cada uno de los capítulos de nuestro libro La Pedagogía Flow, así que los invitamos a poder ver los videos y queremos saber qué opinan. Así que puedes dejarnos tu comentario y si algo de lo que dijimos, o también puedes comentarlo acá en el vivo. Lo bueno es que en este vivo podamos tener esta interacción, esta ida y vuelta, y si algo de lo que dijimos te tocó más, lo sentiste como más personal o justo
te conectó con alguna situación que estás viviendo. Si tenés alguna duda, si querés recibir algún consejo en cuanto a esto de lo educativo, en ciertas áreas, lo que necesites, nos gustaría poder saber qué pensás y que esto realmente tenga esta interacción, este ida y vuelta, porque de eso se trata la pedagogía Flow. Es una construcción metodológica, que lo hemos hablado en otros momentos. Se trata de construir juntos y de poder ser capaces de absorber de cada uno lo mejor y poder construir juntos para lograr una educación que transforme la realidad. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos todos los jueves a las 21 horas vamos a estar compartiendo estas charlas sobre pedagogía Flow, que se aplica no solamente a la música, sino a cualquier área de enseñanza. Así que venite con preguntas. Si tenés problemas, que seguramente hay problemas que surgen al momento de enseñar a tu educando, o en el momento como vos te desempeñes, en la escuela, en la familia, donde fuere, vení con preguntas. Traé los problemas, traé los desafíos, volcá todo acá y nosotros te ayudamos. Exacto, así es. Así que nos despedimos hasta el próximo jueves. Recuerden que estamos tomando inscripciones para los cursos de niños, de adultos, así que pueden escribirnos también y cualquier duda, cualquier pregunta nos comentan. Gracias por estar del otro lado y será hasta el próximo vivo. Nos vemos. Gracias.